Sistema que de alguna forma nos ha complicado la vida a nosotros los contadores, y sobre todo antes de su entrada en vigencia, ¿no? Sabemos que actualmente el único régimen tributario que todavía no está obligado a remitir libros electrónicos a través del CIRE son los del régimen general y aquellos que no estaban incluidos en todo el cronograma desde julio hasta octubre del año 2023. Entonces, sí o sí, a partir de abril se entiende que todos deberíamos de estar ya utilizando este sistema integrado para poder remitir nuestra información. Algo que me gustaría comentarles, ¿no? Muchas veces nosotros como buenos profesionales tenemos que mm, hablar las cosas correctas. Y siempre cuando me hacen consultas, o casi siempre, me hacen este tipo de preguntas, ¿no? Relacionadas a la remisión de libros electrónicos. Dice, profesor, yo tengo que declarar libros electrónicos y entonces yo les hago siempre la corrección. Eso no es declarar. Lo único que nosotros declaramos es a través del Declara Fácil 621, conocido también como Formulario Virtual 621, Declara Fácil 621, y los que por alguna urgencia pueden utilizar el PDT 621, ¿no? Que eso, aunque ya eso prácticamente ya no se utiliza. Pero allí nosotros, en esos aplicativos, ya sea de escritorio de web, nosotros declaramos impuestos a nivel de impuesto general a las ventas e impuesto a la renta. Pero cuando nosotros estamos refiriéndonos al CIRE específicamente, no podemos hablar de declarar, eso no es declarar. Nosotros remitimos libros electrónicos, o sea, prácticamente remitimos nuestro registro de compras y nuestro registro de ventas. Mucho cuidadito con eso. Entonces, el sistema integrado de registros electrónicos, actualmente, como les dije hace un momento, ya está de alguna forma siendo familiarizado, ¿no? Los únicos que faltan son los que les he mencionado. Y entiendo yo que muchos de los que recién van a entrar en forma obligada a remitir libros electrónicos a partir de abril ya lo están utilizando. Y eso sería mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque van a ir encontrando algunos problemas que van a poder solucionarlos durante los meses que queda para su obligación. Hablar de sistema integrado de registros electrónicos es nuevamente dolor de cabeza porque, si bien es cierto, se han subsanado algunos problemas, pero hay otros que todavía siguen persistiendo en el tiempo. Y la verdad que eso a mí me desalienta bastante porque fíjense que desde el 2021 está la resolución, la primera resolución que estaba referida al CIRE, la 112, y desde el 2021 ya han transcurrido prácticamente, van a transcurrir casi 3 años ya, y todavía tenemos varios problemas. Y eso deja mucho que desear, viniendo todavía por parte del Estado a través de la SUNAT. Y muchas consultas, inclusive cuando tenemos problemas, nosotros vamos, recurrimos a los teléfonos de SUNAT y en vez de encontrar respuestas solamente lo único que hacen es dilatar el problema. Finalmente, en muchos casos ni siquiera se soluciona el problema, se queda ahí como está, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a remitir su propuesta, van a reemplazar la propuesta y se queda en proceso. Algunos, sí, pasa algunos minutos, termina el proceso. Otros pasan días y termina el proceso. Otros pasan días, meses y no termina el proceso. Sigue ahí. Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, se dan casi a menudo. Y les aseguro que muchos de ustedes han tenido ese mismo problema. Pero para este tipo de cosas hay una salida, ¿no? Hasta cierto punto puede funcionar. Y si no, tenemos que recurrir a SUNAT y lo primero que les va a decir, sí, llame al área de programación o informática para que ellos vean el tema. Y finalmente no hay solución. Lo único que les dicen seguramente es capture la pantalla, vean, busque evidencias y luego, pues cuando SUNAT le requiere información o tenga que hacer una fiscalización, simplemente ustedes van a tener que eh, presentar esas evidencias para demostrar que no es problema del contribuyente, sino simplemente es problema del CIR. Entonces son situaciones, como les dije, que sí o sí van a pasar. Lo que yo voy a hacer ahora es simplemente enfocarme a los problemas que actualmente hay. Y de los que quieran participar del curso, yo les agradecería bastante que le manden un WhatsApp a la señorita Flor con los problemas que presentan, cosa que el día del curso o en el desarrollo del curso vamos a encontrar
vamos a encontrar la solución a ese problema. Y en muchos casos, como les vuelvo a decir, hay problemas que vienen del 2023, que se generaban en el 2023, que en el 2024 ya no están. Por ejemplo, los ajustes posteriores, ¿no? Que tanto hablamos ahora actualmente. Y los ajustes posteriores en el caso de ventas no funcionaba esa opción. Ustedes iban a ventas dentro del CIRE y simplemente estaban inhabilitados los botones, pero ahora ya está habilitado. Entonces, sin embargo, yo lo tengo dentro de los problemas y para demostrarles que ya se ha solucionado, cada problema que ustedes puedan hacer llegar a través de la señorita Flor, lo vamos a tratar y vamos a verificar si en el momento que se va a desarrollar sigue persistiendo el problema, de lo contrario vamos a tratar de buscar una solución. Esa es la idea. También en el desarrollo del curso no solamente vamos a hablar de los problemas, sino también de los ajustes posteriores a nivel de compras y ventas. Asimismo, también las compras de no domiciliados, que también es otro de los casos que no se trata mucho, porque entiendo yo que no todos pues se dedican y a veces no hay información. Por eso yo estaba gestionando con un colega para que me pueda presentar los casos que tiene, por ejemplo, las DUAs, los invoices, para poder llenar pues el anexo, en el caso de compras, el anexo 11 y el anexo 9 y simular la importación al CIRI para que vean cómo es que funciona este tema. Y por último, también vamos a ahondar en el desarrollo del curso con respecto a CIRI, en lo que es el registro de compra. Porque si ustedes me dicen qué es más complicado, compras o ventas, pues ya creo que a estas alturas todos sabemos que ventas es más simple que compras. El problema está en compras. Y si su sistema no está diseñado como para poder eh, emitir, no, crear el archivo TXT que corresponde de acuerdo a la nomenclatura según la norma tributaria, entonces van a tener problemas. Se les va a obsequiar unas macros que yo les voy a mostrar el día de hoy. Son macros que yo he diseñado con ayuda de inteligencia artificial. ¿De qué ayuda? Ayuda, sobre todo en compras. Ayuda bastante, ¿no? En el supuesto de que ustedes tengan un aplicativo que no les va a ayudar a solucionar el problema, en el caso de compras, entonces pueden utilizar esta herramienta y generar el archivo, sipiarlo y luego importarlo pues al CIE para poder remitir la información en forma completa. Y estas macros, por supuesto, son gratuitas. También tienen otras opciones, ¿no? Por ejemplo, la emisión o la presentación de libros de estados financieros bajo NIF, pero solamente a nivel de estados financieros básicos. Me refiero al estado de resultados integrales y el estado de situación financiera. Que yo les aseguro también para las declaraciones, yo lo utilizo bastante y, y tengo que reconocer algo. A estas alturas y el tiempo que yo tengo, la experiencia que yo tengo con respecto a la preparación y presentación de estados financieros bajo NIF, yo nunca he utilizado un aplicativo, ¿no? Como Contasys, Concar, Visualcon, Exige y todos los que puedan existir en el mercado. Siempre me he acostumbrado a utilizar esta herramienta que ustedes están viendo en pantalla, que es Excel, y es una poderosísima herramienta. No sé programar, pero ahí el hecho de estar tanto utilizando esta herramienta ha hecho de que de alguna forma pues yo mismo me conozca cuáles son las líneas de programación que se hacen en Visual Basic y con ayuda de inteligencia artificial redondeo toda la idea, ¿no? Y justamente las macros con relación al CIRE que se les va a obsequiar han sido elaboradas con inteligencia artificial. Entonces, yo lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer, cualquiera lo puede hacer. Lo único que tienen que tener es un poco de dedicación, sacrificio y creatividad para hacer estas cosas. Y esa es una parte con relación al CIRE, ¿no? También en el curso se va a desarrollar el Declara Fácil 621. ¿Por qué es importante? Es importante por una sencilla razón, ¿no? Producto de lo que yo voy a remitir libros electrónicos a través del CIRE, estos finalmente van a tener que aterrizar, ¿ya? O van a tener que ser de alguna forma jalado, un término coloquial, por el Declara Fácil, ¿no? Todo lo que yo informe en el CIRE finalmente va a estar pues en el Declara Fácil y lo único que tenemos es corroborar. Por eso es que dentro del CIRI hay una opción preliminar para ver cómo está quedando el Declara Fácil 621. Y así como lo ven ustedes, o lo van a visualizar dentro del CIRE, cuando tengan que hacer su declaración, ahí sí hablamos de declaración mensual, ustedes van a ver lo mismo que han observado en el preliminar.
Ahora, en el caso del declara fácil, vamos a ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque en el caso del registro de compras hay columnas, la columna número 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, hasta el 20. Profesor Willy, Sí. disculpe que le corte, profesor Willy, disculpe. No está compartiendo pantalla, ¿cierto? Porque quedó No, en no, 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 es imágenes. parte introductoria de qué va a tratar el curso. Correcto. Entonces, esa es la parte introductoria, por si acaso. Lo que pasa es que en el caso de registro de compras, el 8.1, la columna que estaba relacionada con las tres bases imponibles y sus IGB, era la columna 14, 15, 16, 17. A ver, voy a tratar de mostrar, a ver, ¿dónde está? Vamos a irnos a esta. Bien. Este es el anexo 11 correspondiente al registro de compras. ¿Ok? Ahí está. Entonces, fíjense, este es el nuevo anexo, por si acaso. Aquí está situado en la columna 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ya? Hasta el 20. ¿Ya? ¿Ok? En el caso del registro de compras 8.1, que se validaba con el PLE, se remitía a través del PLE, era la columna 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, como que se ha movido la posición. Y cuando yo hablo de estas columnas, fíjense la columna 15 en el caso del nuevo anexo. La columna 15 es base imponible grabado, ¿sí? De G, y ahorita vamos a ver qué significa. La 16, IGB, IPM de G. La 17, acá está la base imponible grabado. La 19, la base imponible grabado, ¿no? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, ¿qué significa? Aquí nosotros tenemos aquí tres bases imponibles y tenemos tres IGBs. Entonces, la primera de ellas es cuando está dirigida a ventas grabadas, ¿no? O sea, es decir, en la columna 15, el crédito fiscal o el IGB del comprobante de pago de la factura que ustedes van a utilizar y van a registrar, el 100% es crédito fiscal, o sea, lo podemos utilizar como crédito fiscal, ¿ok? Entonces, en la columna 15 yo colocaré pues la base imponible y el IGB, que va a estar en la columna 16. Todo lo que se registra en la columna 16 como crédito fiscal va a ser utilizado como crédito fiscal. Recuerden que tenemos que evaluar los comprobantes de pago, porque producto de la mala costumbre que tienen los gerentes, los dueños de la empresa, los contribuyentes y muchos contadores, es que inclusive ellos son los que incitan a los contribuyentes a decir, no quieres pagar impuestos, sabes que con 7 facturas. ¿Y qué más quiere? Pues el contribuyente va y compra de todo para casa, para la familia, para los familiares, y todos esos comprobantes tienen el RUT de la empresa, y eso lo utilizan como crédito fiscal. Ustedes saben que en el fondo eso está mal, ¿no? Pero bueno, acá ya hablamos de ética profesional. El que hace las cosas así, bueno, tiene que ponerse la mano al pecho que eso está mal. Y en algún momento todo esto sale a la luz. Puede ser que a través de una fiscalización o de un requerimiento, SUNAT se dé cuenta y ahí es donde va a empezar a solicitar información hacia atrás. Y todo lo que pretendían ahorrar con relación al pago de impuestos, finalmente con las multas y los reparos que las puedan hacer, va a ser más impactante en forma negativa para la empresa. Entonces, esta columna 15 y 6, por ejemplo, es para el crédito fiscal. La 17 y 18, estamos hablando cuando se utiliza pues, la prórrata, y la 19 y la 20 cuando es costo-gasto. Esto es lo que vamos a desarrollar en el Declara Fácil 621. Ojo, que eso viene producto del CIRE, pero ¿cómo es que se maneja? ¿Cómo es que se maneja dentro del registro o el anexo 11 de compras? ¿Cómo es que, cuándo o cómo aplico yo la prórrata? ¿Cuál es el factor que tengo que utilizar para reconocer la parte proporcional del crédito fiscal? Y esa diferencia que no va a ser reconocido, ¿cuál es el tratamiento? O sea, ¿cómo lo voy a registrar yo en el anexo 11 y cómo va a impactar en mi contabilidad? Porque una cosa es que yo registre algo correcto aquí dentro de este registro, y otra cosa es que vaya a mi contabilidad. Por ejemplo, si yo voy a prorratear 1.000 soles de IGB y resulta que 900 es crédito fiscal y 100 sería costo-gasto, entonces tendría que irme yo a verificar qué tipo de bien estoy comprando, ¿no? Puede ser una existencia, puede ser un activo fijo o puede ser un gasto. Si está relacionado con cualquiera de estas tres cosas, entonces es costo o gasto. Tendría que reclasificar.
esa parte proporcional del IGB y mandarlo al gasto. Si es un gasto, elementos 63, 65, qué sé yo, y si es costo, puede ser, pues, en caso de la 20, o puede ser, si es un activo fijo, en caso de la 33, ¿no? O si es que está exclusivamente dirigido a operaciones no grabadas, entonces simplemente es costo-gasto. Yo tengo que registrar el comprobante de pago aquí, en la columna 19 y 20, pero en mi contabilidad no tiene que figurar como tal. Y si lo considero, tengo que repararlo cuando yo haga mi declaración anual de impuesto a la renta. Entonces, ya, esas cositas son las que vamos en el Declara Fácil, porque yo les aseguro que la mayoría de ustedes son muy expertos en el tema de Declara Fácil, pero este tema de la prórrata sí es un tanto, lo tenemos descuidado, digo, con respecto a su aplicación. Y es bien claro, en el caso del tubo del IGB, cuál es el procedimiento para hacer la prórrata del IGB. Entonces va a estar enfocada el Declara Fácil para este tipo de situaciones de prórrata, más en ese aspecto, ¿ok? Entonces ya saben, del CIRE, compras, los problemas que se presentan actualmente, los ajustes posteriores, algo de no domiciliados, y en el Declara Fácil, más allá de las casillas, por ejemplo, cuando tenemos notas de crédito, cuál es la forma correcta de declarar, vamos a hablar sobre la prórroga. Y cómo es que incide, pues, el hecho de remitir libros electrónicos a través del CIRE en el Declara Fácil, ¿ok? Entonces, a eso vamos a abocarnos a desarrollar el curso. Bien. Como les dije, como ayuda siempre me ha gustado a mí crear archivitos, así como el que están viendo ustedes, liquidación de impuestos. La liquidación de impuestos, por ejemplo, muchos pensamos que hay un formato establecido, o quizás por ahí hay alguna norma tributaria que me dice cómo es que tengo que liquidar. En realidad, mire, si hacemos las cosas bien y sencillos, ¿para qué complicarnos? Si ustedes están al día en su contabilidad, ¿ok? Me refiero al hecho de que su presentación de su información financiera es mensual, o sea, la frecuencia de presentación es mensual, ustedes no tendrían por qué estar haciendo nada de preocupándose por la liquidación de impuestos, porque su misma hoja de trabajo o el balance de comprobación, dependiendo cuál es el formato que utilicen, allí ustedes van a tener el saldo del impuesto que van a pagar. O tienen un saldo a favor o tienen un saldo por pagar, ¿no? Como IGB. O sea, basta con que miren su hoja de trabajo, ustedes ya se van a dar cuenta cuánto tienen que pagar de IGB o cuánto tienen de crédito fiscal para el siguiente mes. Pero lamentablemente no estamos acostumbrados a, a presentar estados financieros en forma mensual. Son poquísimas las empresas que hacen eso. ¿Por qué? Porque eso demandaría también, si queremos presentar de forma óptima su información financiera, el hecho, pues, de aplicar el devengado. No solamente el devengado a nivel de ingresos, sino también a nivel de gastos. Y los gastos, me refiero, por ejemplo, a aquellos que no generan flujo de salida, flujo efectivo, depreciación, beneficios laborales, ¿no? Vacaciones, CTS, gratificación, amortización, cobranza dudosa por ahí. O sea, todo lo que es gasto que no representa salida de flujo efectivo tiene que estar dentro de su contabilidad en forma mensual, porque eso es el devengado desde una perspectiva financiera. Ahora, si vamos desde una perspectiva tributaria, también hay un devengado jurídico, y en el devengado jurídico, más allá, yo les garantizo de que pueda decir que tiene que ser por periodo, pero finalmente a lo que le interesa a la SUNAT es su declaración anual, y su declaración anual se mide por todo el acumulado del año. Ahí quizás no van a tener problemas. Pero si queremos hacer una buena contabilidad, estimados participantes, sí o sí tenemos que hacerlo en forma mensual. Ese es el devengado. Todos los hechos, las transacciones, las operaciones se reconocen cuando esto sucede, sin importar el pago. Ese es el devengado. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo o no? ¿Estamos presentando estados financieros en forma mensual? No. Entonces, ese es un reto que tenemos nosotros los contadores. Entonces, este archivito sirve porque yo asesoro empresas y muchas veces me gusta compartir o diseñar algo para que el auxiliar, el técnico o el contador que está elaborando en esa empresa que asesoro tenga alguna herramienta que pueda hacer cruce, porque es bueno hacer cruce. Es incorrecto que una sola persona haga todo, y ese es el problema de las microempresas o las pequeñas empresas, ¿no? Las más chiquititas, si se podría decir.
Porque una sola persona, que puede ser el contador, hace todo, ¿no? Hace la labor de logística, hace la labor de personal, hace la labor de tesorería, hace todo. O dos personas. Finalmente, ahí viene el problema porque no hay filtro. Imagínense si esta persona se equivoca, ¿no? Dónde nace la necesidad para adquirir algún bien o servicio? Nace pues con la necesidad del área usuaria. Y el área usuaria eleva su requerimiento para que sea autorizado por el funcionario correspondiente, el directivo correspondiente o finalmente el gerente, y este es remitido al área logística, en términos simplificados. Y logística hace su procedimiento, ya sea con su directiva, si está en el sector público, aplicará la ley de contratación del Estado, adquiere los productos, ya sean bienes o también pueden ser servicios, para satisfacer la necesidad, ¿no? Pero primero, si es un bien, obviamente se le entrega la orden de compra, el proveedor interna los bienes al almacén, el almacén los recepciona, luego remite la información al área de contabilidad, contabilidad lo remite al área a logística, logística lo remite, todo pasa por contabilidad, finalmente de contabilidad pasa a tesorería. Eso en términos simplificados. Profesor Willy, Eh, disculpe sí, nuevamente, no se ve lo que está compartiendo. no, todavía no, estoy hablando en términos generales para entrar recién a la liquidación de impuestos, ¿ya? Ok. Pero para que no se desespere. Entonces, este hecho hace de que la persona, una sola persona, si comete el error, por ejemplo, como usuario, como necesidad, ese error, si lo hace una sola persona, lo va a llevar hasta el pago. Es decir, va a pasar todas las áreas y finalmente el error se queda ahí. Entonces, siempre es bueno que haya filtro. Y una forma de filtrar, pues, por ejemplo, es este archivo que ustedes están viendo, liquidación de impuestos, ¿no? Acá ustedes ingresarán los datos, el rubro, razón social, el mes, si quieren, el año, ¿ya? El régimen tributario, y luego graban, listo, y se van a la liquidación de impuestos. Y aquí no es otra cosa que lo mismo que hay en el Declara Fácil, pero extraído a una hoja de Excel, ¿no? Y acá hay cositas que sí es importante considerarlas. Este archivito lo voy a mejorar para el día viernes, no, para el sábado que vamos a hacer Declara Fácil, porque le estaba agregando también las percepciones, ¿no? Tal cual como está en el Declara Fácil. Pero ustedes probablemente se pregunten, ¿pero para qué me va a servir si yo ya tengo el Declara Fácil? No, pues el Declara Fácil ustedes lo tienen como Declara Fácil. Cada vez que vayan a querer corroborar algo, van a tener que entrar al Declara Fácil, lo que quizás ver su detalle, el detalle de la constancia y detalle de su declaración, ¿cierto? Pero esto tiene algo que no tiene el Declara Fácil. Y les comento, miren. En forma resumida está, ustedes tienen las ventas que van a tener en la casilla 100 y las compras en la casilla 107. Producto de esto automático sale el IGB, ¿no? Igual, tal cual como el Declara Fácil. El saldo a favor del periodo, también con respecto al crédito fiscal, tiene lo mismo, ¿no? Las mismas casillas. ¿Saben dónde viene la diferencia? Es que ustedes van a poder trabajar acá. Por ejemplo, si yo tengo detracciones y quiero utilizarlo, ponen la fecha de las detracciones, ¿no? La consulta de las detracciones y cuánto es el monto. ¿Para qué? Para saber también cuánto es lo que ustedes tienen como crédito fiscal o dentro de la cuenta de detracciones para poder asumir sus pagos, sus obligaciones. ¿Y saben por dónde viene la diferencia? Acá abajo. Y esto está relacionado con el devengado jurídico. Los pagos a cuenta del impuesto a la renta, ustedes tienen una casilla, la 301, donde ustedes colocan que han generado como ingresos netos en el periodo, vamos a suponer enero. Pero aquí hay otra opción que no tiene número de casilla, porque tampoco está en el Declara Fácil, no existe. Pero esto se llama ingresos netos no facturados, ingresos netos no facturados. ¿Y por qué está allí esa opción? Muy simple. En el devengado jurídico, más allá de la facturación, porque recuerden bien que la facturación me sirve a mí para liquidar IGB. Recuerden que todos los comprobantes de pago nosotros los registramos tanto en ventas como en compras y producto de eso sale pues cuánto es lo que yo debo a la zona como impuesto de IGB. Pero en el caso de la renta no. Yo puedo hacer un pago a cuenta del impuesto a la renta si estoy en el régimen MIPE tributario, régimen general o si estoy en el régimen especial, solo hago el pago que corresponde de impuesto a la renta, pero aquí viene la diferencia. No necesito tener una factura, basta con que se haya devengado el ingreso y no se haya emitido un comprobante de pago. ¿Y eso dónde lo tengo que registrar? En mi libro diario.
Y si lo tengo en mi libro diario, ¿debo de hacer el pago a cuenta del impuesto a la renta? Sí, por eso es que va aquí, ¿no? En esta celda. Y esto me va a permitir saber a mí cuánto es que realmente debo de pagar en forma mensual. Les aseguro que la mayoría de los que están actualmente en esta clase modelo, la mayoría no sabe. ¿Y saben qué? SUNAT está distraído con el CIRE. No está saliendo de cacería, como yo digo, a los contribuyentes para ver el tema del devengado jurídico. Y es que esto es simple, ¿no? Yo presto un servicio a una empresa y ese servicio se va a ejecutar entre enero y febrero, ¿correcto? Qué dice el decreto legislativo 1425, que modifica el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, el devengado jurídico? Tengo que utilizar un factor, ¿ya? Un factor. A eso se le llama grado de avance, grado de realización, grado de terminación, con esos términos se lo conoce. Es decir, yo tengo que tener un factor que me va a permitir reconocer cuánto corresponde a enero y cuánto a febrero. Recuerden que se está ejecutando o prestando un servicio entre 2 meses. Entonces, una parte yo tengo que reconocer en enero y otra parte tengo que reconocer en febrero. Entonces, eso es lo que está haciendo. Y mucho cuidado. Y eso también lo voy a tocar en las clases con el Declarafaz. Y este archivito, para esa fecha sí se los voy a proporcionar, les va a servir bastante, ¿ya? Los que quieran utilizar. Bien, vas a cerrar este archivo, nos esperen. Luego se les va a obsequiar el archivo de las macros, que les estaba diciendo. La versión del 16 de enero. Si voy a mejorarlo para el día viernes, obviamente va a cambiar de fecha, va a ser febrero. Entonces, este archivo, como les dije, si ustedes van a tener problemas con el CIRE, les va a ayudar a solucionar hasta cierto punto, dependiendo también del caso. Ingresan su contraseña y este es el archivo. Y en este archivo, ¿ya? Ustedes tienen que llenar en principio la información general del contribuyente, como RU, razón social, el mes, el año, el valor de la OIT, el régimen tributario. Y luego tienen una opción, estados financieros, bajo NIF. Y esto es interesante porque esto también lo he mejorado con inteligencia artificial, ¿no? Y antes el procedimiento, si ustedes ven actualmente los videos que hay en este archivo, fíjense que estoy pulsando al lado izquierdo, ver videos, y les va a salir una ventana emergente donde pueden ver video, presentación de estados financieros de Willy Richard Formas, yo soy el que hablo, cómo se presenta. Ver video de generación de libros electrónicos, pero con el Play. O sea, falta hacerlo del CIVI. Y esto lo hago yo con inteligencia artificial a través de un chatbot. Pero tienen que ser actualizados porque esto, lo que están viendo ustedes en pantalla, ya se ha modificado. O sea, es decir, he mejorado los estados financieros, sí, porque antes tenía que primero crear el libro diario, y si no existía el libro diario, no podía crear la hoja de trabajo y no presentar estados de situación financiera y estados de resultados integrales. Ahora fíjense cómo funciona, ¿no? Le doy clic aquí a ese botón para generar la opción de diario, hoja de trabajo, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, puede presionar donde esté ubicado Control C más Q. Esa es la ayuda. Yo acepto, mire, me sale esta ventana emergente. Libro diario, generación de hoja de trabajo y etc. Basta con que pulse el libro diario, inmediatamente me va a crear el libro diario para poder contabilizar, para poder presentar la información. O puede ser que esté ubicada en la hoja 2 en blanco, control C más Q, y fíjense, me aparece la ventana emergente. Donde quiera que ustedes vayan, le va a aparecer. Y lo va a crear, y no van a tener ningún problema. Eso es lo que se ha mejorado. Y esto, déjenme decirles que sí les va a permitir presentar su formulario virtual, ¿ya? Yo me comprometo el día sábado a los que van a participar. Ya esto queda fuera del cómputo de tiempo, señorita Flor. Una vez que terminamos con el Declara Fácil, yo le voy a dedicar 10 a 15 minutos a explicarles cómo funciona este tema de la preparación y presentación de estados financieros. Rapidísimo, es sencillísimo y les va a servir para que ustedes puedan hacer sus declaraciones. En el supuesto que no tengan pues un aplicativo contable, ¿no? O si tienen un aplicativo a veces es engorroso, van a ver que aquí es bien simple, ¿no? Luego tiene la opción de libros electrónicos que se preparaban y se presentaban a través del Play, ¿no? Y ahí está el mensaje que nos salía y nos sigue saliendo, creo, en el CIRE.
Y aquí está, libros electrónicos completos, 8.1, 8.2 o simplificados, 8.3, 14.2, para que ustedes puedan cerrarlos en el supuesto que estén en el régimen general o que recién vayan a estar obligados a aplicar a partir de abril. Todavía, entonces, esta opción está habilitada para que lo puedan cerrar sus libros. Y cerrar sus libros no es otra cosa que cambiar el uno, el cuarto uno, empezando del lado derecho, por dos, de uno por dos. Y listo, ya está cerrado, ¿no? Pero esto lo hace automáticamente. Luego tenemos la razón de ser de nosotros, ¿no? Actualmente, anexos del CIRE. ¿Por qué arriba dice libros electrónicos y por qué abajo dice anexos? ¿No? ¿Por qué? Porque la norma tributaria, tanto la declaración de la resolución de superintendencia, la 112, la 40 y todas sus modificatorias, hablan de anexos. Entonces, cuando hablamos de anexos, como que un tanto nos hace salir de nuestro estado de confort y tenemos el problema para relacionar, para familiarizar. Pero, estimados participantes, es necesario que nosotros tengamos bien claro y bien definido lo que hacemos o lo que SUNAT nos presenta, ¿no? Porque ya estamos familiarizados con utilizar el CIRE y vamos a las opciones, ya conocemos de memoria, entramos a la comprobantes de pago, luego al detalle de los comprobantes de pago, o sea, ya lo sabemos, estado de envío de tickets también, o sea, por, por usarlo casi siempre, todos los meses ya estamos familiarizados. Pero la pregunta es, cuando ustedes ven la propuesta de SUNAT a través de ventas o de compras, ¿qué anexo es? Si ustedes va a haber alguna modificatoria en algún momento y ellos van a hablar, se modifica el anexo 8, se modifica el anexo 2 y ustedes van a estar en el aire. Claro, van a tener que leer, pero es muy bueno que nosotros conozcamos los términos tributarios y relacionarlos cómo es que eran antes y cómo es ahora. Una cuestión de conocimiento, de dominio, para que se ubiquen mejor en el tema. Y si ustedes relacionan muy bien lo que él era el antes con el PLE y lo que es ahora con el CIRE, se le va a hacer más sencillo, porque ustedes van a relacionar, el 8.1 es de esta forma, y el 8.2 servía para esto. En el 8.1 yo tenía la DUA, en el 8.2 el invoice, más algunos datos de la DUA. Así funcionaba. Se van al anexo número 11 y al anexo número 9 y lo relacionan van a ver que es simple, sencillísimo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de CIR, estamos hablando de anexo. Y si ustedes pulsan los dos botones que hay aquí en anexo, es decir, registro de ventas, fíjense que se abre una ventana emergente, como la que están viendo, y dice anexo 2, anexo 3, anexo 4 y anexo 5. Son los 4 anexos que se van a utilizar en venta. Y el anexo 2 es la propuesta del CIRE. El anexo 3 es la propuesta del contribuyente. Es decir, eso vamos a utilizar nosotros cuando vamos a querer reemplazar nuestra propuesta, ¿no? El anexo 4 y 5 son los ajustes posteriores de los que vamos a hablar el día viernes. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos ajustes, 4 y 5? ¿No? El anexo 4 es la estructura y las reglas para elaborar los ajustes que se presenten, escuchen bien, errores que hayamos podido cometer cuando remitimos información a través del CIRE. Porque puede ser que también detectemos errores que hayamos podido remitir en el mes de mayo, abril del año anterior. O puede ser que hayamos cometido errores ahora en enero. Estamos en el régimen general y recién a partir de abril, ¿verdad? Y actualmente tenemos que mandar a través del PLE y resulta que en enero mandé mal un comprobante de pago. Es un error. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿No? Anexo 4, errores del CIRE. Anexo 5, errores del PLE. Entonces, ya ustedes saben cuál es el que tienen que utilizar. Lo mismo sucede con compras, ¿no? Lo mismo sucede, registro de compras y ahí se apertura o se visualiza una ventana emergente que dice lo siguiente, anexo 8. Anexo 8, propuesta de SUNAT, anexo 9, es no domiciliados, anexo 10, cuando se trate de compras o operaciones distintas a la moneda del dólar o moneda del sol. Anexo 11 es la propuesta de nosotros como contribuyentes, la que vamos a utilizar para reemplazar la propuesta de SUNAT. El anexo 12 y 13 también son ajustes, al igual que en ventas 4 o 5. Anexo 12, errores del CIRE. Anexo 13, errores del PLE. Y ya tenemos toda la información. Entonces aquí nosotros suficientes si vamos a querer trabajar con algún formato simple, ¿no? Por ejemplo, me voy a compras, voy a querer trabajar con el anexo 8. Selecciono el anexo 8, le doy clic
y me sale una ventana emergente que dice, ¿estás seguro de crear el formato del anexo 8 del registro de compras electrónicos? Acepto. Inmediatamente me crea este formato. Pero aquí, ojo, miren lo que hace estas macros. Advertencia, recuerden que debe utilizar el CAR y la columna completar en el caso de importar datos complementarios de los comprobantes de la propuesta. Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿y este mensaje para qué me sirve? No, le sirve bastante. Vamos a irnos ahora al CIRE, ¿ya? Miren, vamos a irnos al CIRE y vamos a al registro de compras. Muy bien. Vamos a seleccionar cualquier mes y vamos a relacionar ese mensaje con el CIRE. 2024, fíjense que acá en esta opción donde dice seleccionar febrero y enero dice no presentado, porque si yo selecciono 2023 y voy a seleccionar desde mayo que tenemos, en este caso tiene desde abril, fíjense que acá sí dice no presentado, no presentado, no presentado hasta junio. En julio presentado, 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 presentado. Este contribuyente que ustedes están viendo en pantalla me va a servir para hacerles recordar un error. En el mes de diciembre yo mandé la información, pero fíjense acá que dice presentado, ¿cierto? Ahí está presentado. En diciembre está presentado. Sin embargo, cuando al inicio yo quería presentar diciembre, me salía una ventana emergente donde me dice, ¿sabes qué? Tú debes septiembre, no, agosto, octubre y noviembre. O sea, es decir, como que yo no remití libros electrónicos a través del CIRE. Entonces, yo me preguntaba, pero si yo tengo las constancias, todas las constancias que he generado producto del envío, pero no me permitía en diciembre. Ese era un error, y les aseguro que a muchos de ustedes también les ha pasado eso, ¿no? O quizás a algunos actualmente. Les sale una ventana donde le dicen, ¿sabe qué? No te puedo aceptar la remisión de los libros electrónicos, compras y ventas. ¿Por qué? Porque debes mayo, debes un mes en específico. Y les va a suceder. Entonces, ¿cuál sería la explicación? O llaman en ese momento y SUNAT le va a pasar con el área de programación y les van a dilatar el tema, o tienen que esperar. Entonces, en mi caso, dije yo, llamé a SUNAT, me hicieron lo mismo de toda la vida, ya los conozco, ¿para qué llamo? Voy a aterrizar en lo mismo. Simplemente capturar pantalla, lo más que se pueda evidenciar que no era un problema de nosotros, es un problema de Siri. Y ahora en en enero, volví a intentar en una clase y resulta que ya se aceptó, o sea, mejor dicho, no en plena clase, un día antes de la clase, justamente con la señorita Flor. Dije, voy a revisar otra vez, capaz ha habido alguna evolución en el sitio. Y resulta que sí, en ese caso han pasado como veintitantos días y ya no me sale el mismo mensaje, ¿no? Que yo debía agosto, octubre y noviembre. Entonces, mejorado. Pero de que se va a presentar. Pero no es que ustedes no hayan remitido libros electrónicos. Este es un problema del CIRI. ¿Ok? Entonces, vuelvo al 2024 para mostrarles aquí. Me voy a enero, acepto. Y fíjense que en enero, ¿qué tengo? Me voy a ver, a propuesta del registro de compras electrónicos, RCE es propuesta. Y fíjense que en la parte de abajo, aquí hay una opción que dice lo siguiente, complementar propuesta. Aquí está la razón de ser del problema de nosotros, los contadores de los aplicativos. La verdad no sé cómo estarán funcionando los sistemas, pero mis macros sí ayudan a esta parte, ¿no? Porque dentro de complementar propuesta, si yo despliego las opciones, fíjense, yo tengo una opción que está habilitada a agregar e importar. El resto está inhabilitado. Es lógico. ¿Por qué? Porque tanto editar, eliminar y excluir funcionan con los comprobantes que ustedes ven como dentro de la propuesta de SUNAT. Esto, lo que ustedes están viendo, estos comprobantes de pago, que voy a pasar yo a seleccionar, esto es el anexo número 8. Por eso es que hace un momento en las macros yo creaba el formato del anexo 8. Entonces la pregunta es, ¿para qué lo creo? No, si ya el anexo 8 está dentro del CIRE, ese es lo que están viendo ustedes, es lo que he seleccionado, es el anexo 8. Esa es la propuesta de SUNAT. Muy bien, está bien, todo lo que quieran, pero las opciones que presenta este botón de complementar, todas estas opciones están relacionadas con el anexo 8. ¿Entienden? Por ejemplo,
Si yo selecciono un comprobante de pago en compras acá, fíjense ahora cómo se habilitan las otras tres y se inhabilitan la primera y la última. Se habilita editar, eliminar y excluir. Entonces yo puedo manipular información o los comprobantes de pago, los puedo editar, puedo eliminarlos, puedo excluirlos. Entonces edito cuando yo ingreso, me he equivocado o hay un error en la propuesta, puedo editar, puedo modificar. Si voy a editar un comprobante de pago que está dentro de la propuesta de SUNAT, obviamente no me va a permitir el encabezado, solamente la parte de abajo, que son los soportes. Si es que yo voy a querer eliminar un comprobante, también lo puedo hacer. Basta con que seleccione y va a aparecerle un técnico de color de fondo celeste. Y lo elimino. ¿Y cuándo puedo utilizar eso? Simplemente cuando un comprobante no reúne pues, las exigencias tributarias. Por ejemplo, el gerente al dueño se le ocurrió ir con su familia de viaje a Cancún y se gastó, no sé, bueno, estoy exagerando, se fue a Lima y resulta que tiene una factura ahí de 1.000 soles de consumo, ¿no? Entonces, si yo sé que eso no reúne lo que exige la ley del impuesto a la renta, o el código tributario, o el TUB del IGB, el TUB, el reglamento, simplemente lo tengo que eliminar. ¿Por qué? Porque yo le estaría haciendo daño a la empresa, por más que esté pudiendo considerarlo ese crédito fiscal y pagar menos impuesto, pero si me hacen una fiscalización, me hacen un requerimiento y se dan cuenta que no es correcto, se cae todo. No solamente voy a generar un problema, una contingencia en el mes que están sucediendo eso. Si ese mes puede hacer que tengan crédito fiscal y va a arrastrar los siguientes meses, puede hacer. O puede ser que ya se haya dado cuenta después de un año y ya se hizo la declaración. Pues fíjense toda la consecuencia negativa que pueda generar. Entonces, es mi obligación como contador eliminar ese comprobante de pago, porque no me va a servir. Puede ser también un comprobante que esté mal elaborado, que no reúne las exigencias del reglamento de comprobante de pago. ¿Cuántas cosas pueden suceder? Simplemente lo tengo que eliminar. Puedo excluirlo también, pero esta opción de excluir se va a confundir con la otra que dice importar. Miren, voy a desmarcar, se va a habilitar ahora la primera y la última. La primera, para agregar comprobantes de pago, estamos en compra. Puedo agregar comprobante de pago electrónico, como también puedo agregar comprobante de pago físico. A diferencia del registro de ventas, que solamente puedo agregar comprobantes físicos, porque electrónicos no me permite. Si ustedes ven un comprobante, una nota de crédito, y esto es lo que está pasando también como error, una nota de crédito que no está en la propuesta en ventas de SUNAT, ya fueron. No pueden aceptar la propuesta de SUNAT. Tienen que reemplazar la propuesta. ¿Por qué? Porque no les permite agregar en forma por unidad el comprobante de pago. Entonces, simple, no se puede, reemplazo. Aquí en compra sí, yo puedo agregar comprobantes físicos y comprobantes electrónicos con esta opción, ¿no? Y luego aquí viene lo que les estaba comentando. Importar. Miren, fíjense, yo selecciono importar y se abren tres opciones. Estas tres opciones, fíjense qué dice. La primera es importar nuevos comprobantes de pago. Acuérdense de estas tres opciones. Importar nuevos comprobantes de pago. Bien. Luego, la segunda opción, importar datos complementarios de los comprobantes de pago de la propuesta. Incluir o excluir comprobantes de pago. Tiene esas tres opciones, ¿ya? Estas opciones, estas tres opciones funcionan con el anexo 8. Pero si yo hace un momento les dije que el anexo 11 era del contribuyente, es del contribuyente. Yo lo que voy a hacer con estas tres opciones es agregar, es complementar, es incluir, es excluir a la propuesta, lo que ustedes están viendo en pantalla. No es que va a modificar mi propuesta no va acá. Todas estas tres opciones sirven para alterar la propuesta de SUNAT. Y entonces para eso yo necesito tener pues los formatos que correspondan. Sí, pues es el anexo 8. Pero ¿saben dónde se complica la situación? Mire, aquí está nuevamente, voy a maximizar un poco. Recuerde que debe utilizar el CAR y la columna complementar en el caso de importar datos complementarios de los comprobantes de pago. Esta era la segunda opción. Es decir, puede ser que SUNAT tenga un comprobante de pago que le falte un dato complementar, que no está dentro de la propuesta. Voy a utilizar el anexo 8 y acá esta ventana me dice, utilice el CAR y la columna que vas a complementar.
Vamos a suponer, en el supuesto, en el hipotético caso, en exageración, no tenía fecha de vencimiento. Entonces, llamo al CAR, que lo voy a encontrar en la propuesta SUNAL, lo que hemos visto hace un momento, y me ubico en la columna de la fecha de vencimiento y agrego la fecha. Pero, ¿cuál es el formato que voy a utilizar? Obviamente, pues es el anexo 8. ¿Me entienden? Voy a aceptar y me vuelve a salir otro mensaje. Simplemente esto es de ayuda, ¿no? Recuerde que debe utilizar el CAR y la columna 37 en el caso de incluir o excluir comprobantes de pago. Y el caso más usual que se va a utilizar en este tipo de opción es las detracciones. Van a tener comprobantes de pago como propuesta dentro del CIRE por parte de SUNAT, y resulta que ahí SUNAT le va a aparecer todos los comprobantes de pago, pero usted no sabe si han efectuado, vamos a suponer que hay un comprobante este sujeto de detracción, pero ahí no sale pues cuando se ha hecho la detracción, lo va a incluir. Imagínense que tenga un comprobante que es en dinero, que corresponde a dinero, pero que no se ha hecho hasta febrero el depósito de la detracción, lo vamos a suponer en marzo. Entonces no lo puedo utilizar. Crédito fiscal no lo puedo utilizar. ¿Qué tengo que hacer? Excluir. Y para excluir, ¿qué tengo que hacer? Este mensaje me dice, estoy advirtiendo que tienes que utilizar el CAR y la columna 37. ¿Qué es el CAR? Código, es el código que, mejor dicho, es la clave de cada comprobante. Yo siempre le digo que el CAR, aparte de que la denominación es código de asignación de registro, está compuesto por el tipo de comprobante, ¿ok? El número de comprobante, el número de serie y el número de comprobante. Para que me entiendan. Está compuesto por 4 datos, ¿ya? Esos 4 datos vienen a ser como el DNI. En el caso del Perú nosotros tenemos, no puede haber 2 DNIs igualitos. En el caso de los comprobantes de pago tampoco puede haber 2 comprobantes igualitos. Si juntan esos 4 datos que les hemos mencionado, sencillamente se hace único. Y entonces eso lo va a identificar a cada comprobante. Entonces yo necesito el CAR y la columna 37. Y en la columna 37 tengo que colocar 1 o 2. 1 cuando excluyo y 2 cuando incluyo. Eso es lo que me dice esto. Nada más tengo que llenar. Entonces, si yo voy a este botón que dice generar, ahí también está las 3 opciones que hemos visto en el sitio. Importar nuevos comprobantes de pago, anexo 1, importar datos complementarios de los comprobantes de pago, anexo 8, incluir, excluir comprobantes de pago, anexo 8. Tal y como está aquí. Pues, aquí, fíjense, nuevamente, ahí están viendo ustedes. Es lo mismo. ¿Y qué lo complica? Es el tipo de nomenclatura que utiliza. Si yo voy aquí, fíjense, nomenclatura de los archivos de compras. Compras maneja todos estos tipos de nombres de archivo. Fíjense, no son iguales. No son iguales. Este, por ejemplo, para complementar propuesta, que es la segunda opción, me pide el número de RUC, guión, la palabra o las iniciales de de complementar, COMP, guión, periodo 2023-09, guión, el número correlativo. Entonces, por eso yo les decía, su sistema está diseñado para hacer eso en buena hora. Bien, este aquí es el RUC-CP, comprobante de pago, es para agregar comprobante de pago, pero en forma masiva. En este momento, esta opción de agregar se forma por individual, por unidad. Pero hay otra opción que me permite cargar comprobantes de pago, ya sea electrónicos, ya sean comprobantes físicos, de forma masiva. Y también funciona con un número correlativo, ¿ya? Miren, acá el número correlativo es el último dígito, 1, 2, tiene hasta 99 ajustes para hacer en un mismo periodo. Pero ¿saben qué? Acá no hay uniformidad también en el diseño. Siempre digo, y no me voy a cansar de decir, pues uno parece que hubiese contratado 2 grupos de profesionales, uno que se dedique a crear el registro de compras y otro que se dedique a crear el registro de ventas. Por eso es que hay mucha diferencia ahí en el diseño. Y me van a dar la razón. Acá me permite que el correlativo sea un solo dígito. Pero si yo voy a ajustes posteriores, también maneja correlativo. Si yo le pongo al final 1 o le pongo 2, como ustedes están viendo, no me acepta. Tengo que agregarle el 0 delante para que sean 2 dígitos. O sea, se dan cuenta. Para uno sí, para otro no. Y el otro, por ejemplo, es el RUC-registro de compras electrónico. Este es para complementar.
igual con número correlativo. Y este acá, el RUC-RC, registro de compras electrónico, incluir, excluir, periodo, correlativo. Entonces, si se han dado cuenta, hay diversidad de nombres, ¿no? Que lo hace complejo. Y cada uno de estos registros de archivos de TXT tiene que estar cipeado para poder ser importado al sitio. Por eso yo lo decía, es un tanto más complejo compras, y eso el curso que se va a desarrollar el viernes va a estar abocado para los problemas, nuevamente, para cada caso en particular, como el que están viendo cómo funcionan estos archivos, ¿ya? Porque recuerden también que si yo genero la propuesta, por ejemplo, del contribuyente que para reemplazar la de SUNAT, me pide que llene todas las columnas. Y si son los datos numéricos, tengo que agregar 0. En cambio, cuando yo quiero hacer una inclusión o una exclusión, solamente me pide y me exige la columna del CAR y la columna 37. El resto tiene que estar en blanco. Entonces, fíjense, hasta para ese tipo de situaciones, Suna no tiene uniformidad en su diseño. ¿Ok? Bien. Entonces, ya saben de lo que va a tratar el curso. Nuevamente voy a hacer un resumen. Los problemas que están dentro de estas macros, que ya lo tengo aquí, estos voy a tratar. Y si ustedes, los que están interesados en participar del curso, hacen llegar un problema actual que han tenido, ese día lo vamos a ver si sigue persistiendo y si no, va a ver la forma cómo solucionar. ¿Ok? Vamos a tratar los problemitas que hay. Luego vamos a ver las opciones de registro de compras, las que les he estado mencionando, que tienen cada uno su propia nomenclatura. Vamos a ver los ajustes posteriores, vamos a ver algo de los no domiciliados. Y el día sábado vamos a tocar, vamos a reforzar la parte que no haya quedado claro del día viernes, porque es punto de partida para el Declara Fácil 621 o el formulario virtual 621, como quieran llamarlo. Y dentro del formulario virtual van a ver cómo es que toda la información que nosotros remitimos como libros electrónicos se van al preliminar del formulario virtual 621. Vamos a ver este tema de la liquidación de impuestos, ¿ya? Y con el archivito que se les va a proporcionar también como obsequio, y la prórrata, las casillas que intervienen. Cuándo se genera una prórrata, cuándo se activan las casillas nuevas, cómo se utiliza, y cómo es que tenemos que manejar todas esas acciones en nuestra contabilidad a través del libro diario. ¿Ok? Bien. Bien, señorita Flor, si tuviese un par de preguntas, me parece que hay 99, usted seleccione. Sí, profesor, lo escucho. Bueno, sí, hubieron muchas consultas, pero bien, pueden tomar las últimas que de repente lo han estado realizando. Ya, miren, acá quinto dice, ¿no? Dice, si tengo 10 facturas de compras en el CIRE, entiendo yo que es la propuesta de SUNAT, ¿no? Y en el PDT 621 quiero declarar en 0. ¿Puedo declarar en el CIRE esas facturas en el mes que viene? Y así, no. Recuerden bien, acá, muchos de ustedes van a tener este problema, este dilema. Hagan la consulta si gustan. Y les voy a poner el caso de los ajustes posteriores. Yo he hecho un montón de consultas con respecto a ajustes posteriores, no solo a 1, 2, 3, 4. Siempre me gusta llamar y conversar con todas las personas que me respondan por parte de SUNAT, para tener una idea. ¿Y saben por qué hago eso? Porque ellos tampoco no tienen bien claro el panorama. Es como nosotros los contadores, ¿verdad? Muchos no dominamos NIF, por ejemplo, pero somos contadores. Pensar que la norma ya me está exigiendo que yo aplique NIF. Y el formulario virtual, por ejemplo, ya no da opción a que ustedes seleccionen la base contable PCGA, sino o NIF completas o NIF para las pymes. Pero nosotros marcamos, así, marcamos NIF para las pymes. Pero si ni siquiera hemos aplicado, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con ellos no tienen el conocimiento pleno. Y he tenido personas conocidas que han hecho la consulta y le han dicho con respecto a los ajustes. El caso era el siguiente. En el mes de julio, porque no tenía toda la información, esta persona, esta egresada hizo lo siguiente. Le habían encargado que regularice los libros electrónicos de todo el 2020. Estaba en julio, resulta que no tenía la información. Y para avanzar,
lo que ha hecho es simple, mandó en cero libros electrónicos. Pero ojo, está regularizando libros electrónicos y hay muchos colegas inclusive que hacen esto. Lo correcto es cuándo yo tengo que utilizar los libros o cuál es la forma correcta de llevar mis libros, ¿no? Y una cosa es libros electrónicos y otra cosa es los libros físicos. Si yo quiero saber libros físicos, tengo que recurrir al artículo 65 de la ley del impuesto a la renta. Si yo quiero saber qué registros o libros electrónicos tengo que llevar, tengo que recurrir a la resolución de superintendencia de la 286 de 2009 y sus modificatorias. O sea, para saber qué tipo de registro estoy obligado, ¿no? Entonces, no es lo mismo libros físicos que libros electrónicos. Entonces, lo que le decía era lo siguiente, ¿no? Las declaraciones se habían hecho en forma mensual todos los meses. Entonces, si ustedes mandan libros electrónicos en blanco, se podría decir de esa manera, no va a cuadrar pues con su declara fácil, ¿no? Entonces, cuando hace la consulta a esta persona y le dice, ¿puedo utilizar los ajustes posteriores para corregir ese error? Ojo, que ya han declarado los otros meses, ya estamos en enero, fíjense, ¿ah? Y le dijeron que sí, cosa que no se puede. Ustedes lean el artículo 18, artículo 19 del tubo del IGB. ¿Por qué? Porque nosotros para poder liquidar IGB, nosotros tenemos que tener registrado en compras y ventas, ¿cierto? Y compras y ventas no lo tenemos en el registro, perdón, en el declara fácil como registro. Lo tenemos como liquidación de impuestos, montos nada más. Entonces, ¿qué es lo que me va a servir a mí? ¿Cuándo yo voy a tener que pagar IGB? Los registros, tanto de compras y de ventas. Si yo no he mandado en julio registro de compras y de ventas y he declarado cero, entonces, ¿qué queda? No puede corregir con ajustes posteriores porque ya utilizó, ya remitió, o declaró, mejor dicho, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y hasta enero. Entonces, ¿qué correspondería ahí? Correspondería que haga rectificatoria del declara fácil 621, pero tampoco se va a atrever, pues. Entonces se complica la situación. En conclusión, si yo regreso a esta pregunta, si tengo 10 facturas de compras en el CIRE y en el PET 621 quiero declarar en cero, ¿puedo declarar en el CIRE las facturas en el mes que viene? No. Recuerden bien que producto de sus libros electrónicos se liquida IGB, que va a tener que finalmente aterrizar, valga esa palabra, en el declara fácil 621. Y los ajustes posteriores solamente funcionan cuando no han declarado el siguiente mes o no han remitido libros electrónicos el siguiente. Funciona en el periodo que están. Si yo quiero hacer algo que corresponde a años anteriores, mucho cuidado. Ojo, relacionen siempre ajustes posteriores de CIRE o del PLE con el declara fácil, porque ambos tienen que estar bien. Ambos tienen que estar bien. Si no, nos van a generar inconsistencias. ¿Ok? Alejandro, muy buenas. Gracias, Alejandro. Wilber, el sistema es automatizado. El sistema, Wilber, ¿a qué te refieres? ¿Esas macros? Son macros, ¿no? Y es sencillo utilizarlo, no se compliquen. Van a ver